José Luis Espert, economista, actual candidato a diputado nacional por Avanza Libertad. Buenas noches, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, Ronald? Buenas noches. En respecto del DNU que se firmó autorizando la compra de las vacunas norteamericanas, ¿el gobierno resuelve un problema o admite un error? Las dos cosas, creo. Me parece que es crítico para la salud de la gente que haya vacunas de manera masiva, así que me parece que está bien. Debería haberse permitido esto antes, así que me parece bien que en algún momento lo hagan. Sí, porque si se podía destrabar, porque no se destrabó antes, ¿no? Sí. Es verdad también que ellos ahora podrán decir, bueno, lo destrabamos. Me parece bien. Me parece que en este momento la salud de los argentinos es un tema que está por encima de cualquier vicisitud pequeña que tenga que ver con vacunación o testeos, te diría. Respecto de esta manera de relatar la cuestión de Cristina, ¿cuál es su opinión? Porque el gobierno, estos 2 años han sido 2 años difíciles, no puede mostrar mucho de gestión. Bueno, vos lo dijiste muy bien, los oficialismos en el medio de la pandemia a muy pocos les ha ido bien, ¿no? En general, independientemente de cómo lo hayan tratado a la pandemia, ¿no? Pero esta manera de contar las crisis de Argentina de Cristina es muy particular, es totalmente atravesado. Argentina vive con un problema de un Estado que gasta más de lo que recauda. A veces eso trae problemas inflacionarios porque emitís mucho, a veces trae problemas de grandes devaluaciones porque te come las reservas, que es lo que hizo Cristina, y a veces te endeudas mucho, que es lo que hizo Macri. El problema es que siempre viví con el mismo problema. Ahora, lo que es increíble es que Argentina viva con el problema que vive, de tener un Estado que gasta más de lo que recauda, con todo lo que recauda. Porque si hay una queja razonable de la gente de trabajo, de la gente de mérito, de esfuerzo, la que tiene un emprendimiento, un trabajo, es que no da más de pagar impuestos. Pero es increíble el contraargumento, que se gaste más de lo que recauda, ¿no? El contraargumento a eso es que los estados o los gobiernos no lograrían mantener la gobernabilidad si generan un ajuste que empata las cuentas. Bueno, yo te diría, en el caso argentino, es el ejemplo contrario a eso. Argentina, tomando solamente los últimos 50 años, para no ir demasiado para atrás, medio siglo, ha tenido 6 planes económicos y los 6 han terminado en crisis homéricas como consecuencia de que todos han sido crisis por crisis de financiamiento del fisco. Así que en el caso argentino, el problema está clarito, es un tamaño del Estado impagable e infinanciable al mismo tiempo. Lo que pasa impagable por los impuestos de la gente, porque la gente no va a pagar impuestos, e infinanciable porque a la larga terminás con alguna crisis, o de emisión, inflación, o de devaluación, o de deuda. Pero en ese diagnóstico hay tanto gobiernos, para simplificarlo, de derecha como de izquierda. Sí, claro. Digo, sí, porque sí. le pasó a la dictadura que no pudo claro. ni con la inflación ni con el déficit, le pasó pasó el problema al menemismo. A ver, los problemas argentinos, no solo del déficit, sino de un sistema de legislación laboral que ha hecho explotar el trabajo en negro, de una economía muy cerrada al comercio que hace que todo cueste un ojo en la cara acá, esos 3 problemas, que son la maldita trinidad, diría yo, atraviesan la historia argentina. Ahí vas a encontrar gobiernos civiles, militares, peronistas, radicales, kirchneristas, camionistas, todos. Es un problema central de la sociedad argentina, la decadencia, en definitiva. Pero hubo un momento de superávit gemelos entre Duhalde y Kirchner. Sí, bueno, ahí los superávit gemelos tuvieron que ver como no estábamos pagando la deuda, ¿no? 2003, 2004, Ahora 2005. tampoco. Ahora tampoco. No estamos en default de la deuda. Argentina está pagando la deuda. No estamos en default. No. El fondo no la estamos pagando la de los acreedores privados después del acuerdo. Pero bueno, estás en default con el fondo, no te tocó pagar la deuda todavía, no sé cuándo es el vencimiento exactamente, pero no estamos en default. Cuando Argentina tuvo superávit gemelo, estuvo en default. En los últimos 60 años, Argentina tuvo 4 años de superávit fiscal, son los 4 años que no estuvimos pagando la deuda. ¿Se puede romper esa lógica de, en lugar de achicar el Estado, crecer para que este gasto del Estado esté financiado con ingresos genuinos? Es decir, en lugar de recortar el gasto, crecer el ingreso. Yo creo que el gasto hay que recortarlo. Creo que la sociedad no puede pagar esta cantidad de impuestos. Pero los recortes tienen que venir mucho de la clase política, ¿viste? Por ejemplo, yo creo que la coparticipación hay que reformularla, debería estar condicionada a la cantidad de gastos federales que se hacen en cada provincia. Pero eso requiere de una reformulación muy grande de la política en general, te diría.
Pero la sociedad yo creo que no da más de pagar impuestos. El Vamos comerciante a la vida no da más. cotidiana. ¿Qué hacemos con la inflación? ¿Qué pasa? ¿Qué ves para este año? ¿Qué veo para este año? Y entre 45 y 50% de inflación. O sea que vamos a ir a elecciones con inflación alta. Alta. 3, 2... No Sin sé. descontrol. ¿Pensás que va a bajar a menos de 3? ¿Perdón? ¿Pensás que puede bajar a menos de 3? Algún mes puede ser, pero la tendencia es que la anualizada diciembre-diciembre, bueno, no, la interanual diciembre-diciembre va a estar entre 45 y 50. ¿El gobierno está pisando el dólar para que no dispare la inflación? Sí, claro. El comercial sí, que es el dólar oficial, sí, ese dólar está pisado sin duda. Yo te diría ahí, la inflación, viste, como muchas de las cosas que pasan acá, o sea, yo siempre tomo el ejemplo de las leyes laborales, ¿no? Vos tenés 6 millones de trabajadores trabajando en negro, sin ningún derecho social, totalmente precarizados, sin aguinaldo, sin vacación, sin medicina. ¿A qué le va a echar la culpa de que haya 6 millones de compatriotas trabajando en negro, o de extranjeros trabajando en negro? El 40% de los trabajadores argentinos trabajan en Está bien, negro. pero si el gobierno quisiera hacer un plan de blanqueo de trabajadores, sería aumentar la presión impositiva. No, yo lo que digo es que tenés que cambiar las leyes laborales. Y eso no implica necesariamente aumentar la presión impositiva. Con Los la emisión sindicatos y la se opondrían. inflación, pero con la emisión y la inflación te razona igual. La ciencia económica, que tiene su cenit en el Nobel de Economía, ya dictaminó que la inflación es un fenómeno monetario, de demanda de dinero y de Hay oferta de otra dinero. biblioteca, ahí hay otra biblioteca. Bueno, no, hay que otros está premios totalmente Nobel que equivocada. no consideran lo mismo. No, pero analicémoslo simplemente. Yo entiendo Rolando. que la inflación es un desastre y que el gobierno no la encara. Si pero te sobran tomates, te va a caer el precio del tomate, te cae el poder de compra del tomate en términos de manteca, fideos, carne. Con la inflación pasa lo mismo. Si sobra más dinero del que se demanda, te cae el poder de compra del dinero, eso es inflación. Es así de simple. Entonces vos tenés que hacer creíble a tu peso y tenés que emitir pocos pesos. Sí, Néstor. Pero usted tuvo una mirada muy crítica respecto de lo que fueron los gobiernos peronistas. Nadie imaginaría que estuviera dentro de una interna del espacio peronista. Ahora, también tuvo una mirada muy crítica de lo que fueron los 4 años de Mauricio Macri. Y sin embargo, está convocando como a participar en una gran interna opositora dentro del Eso le iba a espacio preguntar, que ¿en qué lidera quedó Mauricio eso? Macri. No, bueno, nunca la propuesta que nosotros desde Avanza Libertad hicimos en la provincia de Buenos Aires, porque acá son 24 elecciones diferentes, una por cada provincia porque es una legislativa, nunca fue una propuesta de una interna adentro de Juntos por el Cambio, sino era un frente opositor bien amplio que incluyera frente a Juntos por el Cambio, que incluyera Avanza Libertad, que incluyera al labanismo, que incluyera al peronismo no kirchnerista, que incluyera a todos los opositores al kirchnerismo, para en ese frente sí hacer una paso contra el gobierno de Kicillof. Pero no es una suerte de armada Brancaleone, de juntar muy diferentes. No, porque a mí me parecía que nosotros, eso primero que ya es pasado, es importante decirlo, ya es pasado. ¿Cómo Se ya es cayó. pasado? Se cayó esa Ajá. posibilidad. Espere, se cayó. título. Espérate, No, me da los títulos y me cambié de tema. Me da los títulos y me cambié de tema. ¿Cómo? Ya No, está, ¿cómo ya te está cambié de caída. tema? Quiero responder a No, él. espera, después le contesta. Está caída la... Conste que el conductor ha decidido que te conteste Momento. después, ¿no? ¿Está caída la posibilidad de que ustedes vayan a la interna de Juntos por el Cambio? No, eso nunca fue así. Primero, eso hay que descartarlo desde entrada. Lo único que mi única idea, no que se conversó, mi única idea era una paso dentro de un frente opositor Juntos por el Cambio que más incluyera... Que no se llamara más Juntos por el Cambio. Exactamente, con un cambio en el nombre de frente y todo. Y eso ya se cayó. Eso se cayó porque... O sea que va así solo en provincia. Claro, Avanza Libertad en provincia de Buenos Aires va solo. Bien, ahora sí, seguí con Néstor. Ya está. Ahora, la pregunta, ¿cuál era? ¿La Armada Brancaleone? No, Claro. no. ¿Por qué? Porque, a ver, yo creo que el epicentro de la crisis epidemiológica y económica que vive Argentina está en la provincia de Buenos Aires con el gobernador Kicillof. Realmente lo creo gran responsable de esas dos cosas. Entonces, para mí era importante, es pasado, este frente opositor. Nosotros, ¿qué le dábamos a ese frente opositor? El sentido económico, el sentido común económico, que ninguno de los componentes de ese frente opositor... Bueno, pero tuvo va a con volver el gobierno. argumento en contra de ustedes y que ustedes terminan siendo funcionarios al kirchnerismo, que es lo que dice Juntos por el Cambio.
No, yo creo que hemos demostrado cabalmente que a nosotros no nos anima ningún personalismo ni egoísmo, al punto que íbamos a fundirnos adentro de un frente, dentro del cual se iba a diluir Avanza Libertad, el frente podría ser Unión por Buenos Aires. Así que nosotros demostramos claramente que lo que menos somos es funcionar al kirchnerismo, porque era armar un frente opositor contra el kirchnerismo duro que representaba Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Si hay quienes son funcionarios al kirchnerismo, son aquellos que no quisiéramos que participáramos de ese frente opositor. José Luis, gracias por venir. Un placer. Muy